Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA. Y acá, el fuego no se apaga jamás. A ver, cuando el muro de Berlín se alzó en 1961, claro, hizo mucho más que dividir una ciudad. Muchísimo más. Trazó una línea brutal entre mundos, ¿no? Separando territorios, sí, pero también ideas, sueños. Hasta las frecuencias de radio, increíble. Exacto. Y entre todo ese concreto, el alambre de púas, la vigilancia constante, hubo algo que se negó a ser silenciado. Un sonido. Un sonido crudo, potente, metálico. Totalmente. Mientras en Occidente, piensa en los 70s, los 80s, el heavy metal era explosión en estadios, luces, pirotecnia, una libertad casi, hedonista. Sí, otro mundo. Al otro lado del telón de acero, la historia era radicalmente distinta. Allá, afinar una guitarra eléctrica en un sótano húmedo, con equipos que se caían a pedazos. No era un hobby. Para nada. Era un acto de desafío. Uno que te podía costar la libertad, literal. Exacto. Por eso, meternos hoy en la historia del metal en Europa del Este, bajo esos regímenes, no es solo repasar discos o fechas. No, es mucho más profundo. Es adentrarnos en una crónica de resistencia pura, de cómo la distorsión, los riffs furiosos, se volvieron la banda sonora, la voz de una juventud que se negaba a vivir callada. Y hoy vamos justo a eso, a explorar esas catacumbas sonoras de Europa del Este. Un viaje a un tiempo y lugar donde cada acorde distorsionado era un grito. Un grito contra la opresión. Donde el metal no era entretenimiento. Era una declaración de guerra cultural. Pues empecemos el recorrido. Polonia. Muchos dicen que fue la cuna, ¿no? El primer latido metálico fuerte del bloque soviético. Sí, Polonia fue clave. Piensa, mediados de los 70s, ambiente cultural súper controlado. Y de repente surge una banda que rompe todo. TSA. TC. Incluso el nombre ya era una ironía, ¿no? Tajne Towarzyszensko Abstinentów. Sociedad Secreta de Abstemios. Exacto. Ya te daba una pista de su actitud desafiante. Y el sonido, claro. Igual de provocador para la época. Un hard rock potente, riffs afilados, una energía que chocaba frontalmente con la música oficialista. Claro, la que promovía el régimen. El gobierno polaco, como casi todos en el este, veía esta música, con mucha sospecha. Para ellos era una infiltración ideológica. La decadencia occidental. Esa misma. Peligrosa, corruptora de la juventud, lo típico. Pero para los jóvenes polacos era justo lo contrario, me imagino. Totalmente opuesto. No era decadencia, era vida. Era la energía, la libertad que no encontraban en otros lados. Todo comprimido en la distorsión de una guitarra, el golpe de una batería. TSA abrió una puerta entonces. Mostró que se podía sonar diferente. Y por esa puerta se colaron otras bandas fundamentales. Turbo, por ejemplo. Ellos dieron un paso más allá. Turbo, su álbum de 1982, Dorosłe Dzieci. No, Niños Adultos. Ese mismo, una pieza clave. Ya el título es toda una declaración. Y la música era más pesada, más heavy metal clásico. Sí, pero fueron las letras. Las letras fueron las que realmente golpearon duro. ¿Qué decían? ¿Eran muy directas? Hablaban sin pelos en la lengua de la alienación, de sentirse atrapado entre una infancia idealizada y una adultez llena de restricciones impuestas por el Estado. Retrataban esa sensación de generaciones perdidas, la frustración de vivir bajo control, la vigilancia constante. Era, como decías antes, una especie de poesía de acero, una crónica social hecha metal. Y me imagino que la censura. Por supuesto, no pasó desapercibido. El álbum tuvo problemas, claro, pero aquí es donde entra la cultura subterránea. La necesidad agudiza el ingenio. Exacto. Cuando el acceso oficial se complicaba, la música buscaba otros caminos. Las copias del disco, de otros materiales prohibidos, empezaron a circular de mano en mano.
Casetes grabados una y otra vez. En equipos caseros, en sótanos, en habitaciones, cada copia pirata era una pequeña victoria contra el silencio. El metal no se paraba, se multiplicaba como un virus sonoro. Y si Turbo era un grito, llegó Cat. Eso fue un rugido visceral, ¿no? Cat. Ellos llevaron las cosas a un nivel de oscuridad, de intensidad, que ya alarmó profundamente al régimen. Thrash metal puro y duro. Abrazaron el thrash, sí. Mucho más rápido, agresivo, sombrío. Su disco del 86, Metal in Hell, fue una bomba total. ¿Y las letras? Toqueteaban con lo oculto, con la oscuridad. ¿Temas tabú? Absolutamente. Y el régimen, claro, incapaz de entenderlo o tolerarlo, usó la descalificación fácil. Los tacharon de satánicos. La táctica clásica, pánico moral para desacreditar. Exactamente. Para aislarlos, presentarlos como amenaza moral, ya no solo política. Pero el efecto fue limitado. Se volvieron de culto, me imagino. Totalmente. Tocaban en festivales, algunos medio clandestinos, otros más grandes como el Metalmania. Y la atmósfera ahí era eléctrica. ¿Te imaginas la escena? Miles de jóvenes de negro agitando la cabeza con esa música furiosa, mientras los agentes de la policía secreta vigilaban desde las sombras, tomando notas, sacando fotos. ¡Qué tensión! Y aún así, el público rugía, porque en ese contexto, ir a un concierto de Cat, vestirse de negro, escuchar esa música, no era un acto de fe desviada. Era pura afirmación personal. Colectiva. Era resistencia. De Polonia, si cruzamos la frontera a Checoslovaquia, el panorama ahí era aún más duro, ¿verdad? Mucho más. El control estatal sobre la cultura era casi absoluto. Para tocar en público, grabar un disco, incluso para ensayar legalmente. ¿Necesitabas permiso oficial? Una licencia del Ministerio de Cultura. Y eso implicaba pasar un filtro brutal. Revisaban letras, música, imagen, todo. Un filtro ideológico, claro. Totalmente. Si tus letras eran inapropiadas, ambiguas o simplemente no cuadraban con la línea oficial del realismo socialista y ese optimismo forzado, ¿Te negaban la licencia? quien sin licencia oficialmente no existías. Borrado del mapa cultural. No podías tocar en sitios oficiales, ni sonar en la radio ni en la tele. Condenado a la marginalidad. Pero la música, como el agua. Siempre encuentra una grieta, sobrevivió por la persistencia, por la clandestinidad. Bandas pioneras como Citron empezaron a endurecer su sonido. Y luego otras como Vitacid, Arakain. Ellos se negaron a pedir permiso, operaban en las sombras, ensayaban y tocaban donde podían. Almacenes abandonados, granjas, clubes improvisados. A veces hasta con nombres falsos para que no los detectaran. Era una escena mucho más subterránea que la polaca al principio. ¿Y la STB, la Policía Secreta Checoslovaca, estaría encima? Extremadamente encima. Cuando el metal empezó a crecer, aunque fuera bajo tierra, se alarmaron. Empezaron a infiltrar agentes en los conciertos. ¿Buscando qué exactamente? Mensajes políticos subversivos, letras críticas, o simplemente la actitud negativa que asociaban con Occidente. Y seguro que los encontraban, aunque no estuvieran escritos tal cual. Claro, porque en ese contexto de represión, el simple hecho de tocar música alta, rápida, oscura, de reunir a cientos de jóvenes vestidos diferente, de cantar sobre cualquier cosa que no fuera el paraíso socialista. Todo eso era un mensaje político. Cada riff distorsionado, cada golpe de batería, cada cabeza agitándose, era disidencia, un rechazo implícito al orden. Es increíble pensar que Arakin, una banda forjada así, en la clandestinidad, llegó a tocar con Iron Maiden en Praga en el 90. Un momento potentísimo, ¿verdad? Justo con la caída del muro. Simbólico. Ver a una banda local que había luchado años en las sombras, junto a los gigantes mundiales, fue una validación increíble para toda la escena. Una victoria visible. Pero una victoria que llegó después de una guerra larga. Exacto. Una guerra silenciosa, peligrosa. La guerra contra el silencio impuesto. Librada noche tras noche en locales precarios, con equipos malos y el miedo constante. Esa batalla subterránea fue la crucial. Viajemos ahora un poco más al sur, Hungría. ¿Cómo rugió allí este ejército del ruido?
Hungría tuvo su propia dinámica. El régimen de Kadar, sobre todo al final, era el comunismo Guláš, ¿no? Un poco más relajado en lo económico, quizás. Pero el control cultural seguía ahí. Estricto. Bandas pioneras del hard rock como P-Movil tuvieron muchísimas dificultades para grabar oficialmente en los 70, principios de los 80. Y entonces, ¿cómo circulaba su música? Principalmente por los conciertos y las grabaciones piratas. P-Movil en directo era demoledor. Los conciertos eran eventos Catárticos. Y la única forma de llevarte su música a casa era con grabaciones caseras hechas por el público. Esas cintas de casete. se volvían tesoros. Objetos preciosos. Se copiaban y recopiaban, perdiendo calidad, sí, pero ganando valor simbólico. Pasaban de mano en mano en escuelas, fábricas, entre amigos, como mensajes secretos, información prohibida que conectaba a una comunidad invisible. Esa cultura del tape trading, del intercambio de cintas, que fue clave en todo el metal underground, pero en el este tenía esa dimensión extra de resistencia. Sin duda, era la red social analógica de la época. Y bajo un régimen que controlaba los medios oficiales, era una herramienta vital de difusión cultural alternativa. ¿Y cómo se organizaba la escena húngara en los 80? De formas muy interesantes. Surgieron comunidades secretas de fans, fanzines fotocopiados con info de bandas locales e internacionales, y se organizaban festivales improvisados. Festivales, ¿cómo se podía con la vigilancia? Lejos de las miradas, en campos, en bosques, a veces con permisos ambiguos para eventos culturales juveniles. La gente viajaba kilómetros, a veces a pie, para unas horas de música prohibida. Un peregrinaje metálico. Tal cual. Para sentir esa conexión, esa pasión compartida, y a menudo la misma frustración. Y en ese caldo de cultivo surgió Ocean. Ocean fue fundamental. A mediados de los 80 lograron algo que parecía imposible: sonar muy heavy metal con influencias claras de Priest, de Maiden, pero cantando en húngaro. Y con letras que conectaron. Profundamente, con un sentimiento nacional. Hablaban de orgullo, de identidad húngara, de historia, de esperanza, de resistir. Justo lo contrario de la narrativa oficial, internacionalista y gris. Exactamente. Ocean dio a la juventud húngara himnos propios, en su idioma. Canciones que hablaban de sus raíces, de sus anhelos. Tuvieron un éxito masivo, llenaban pabellones. Y el régimen los dejó. Quizás vieron su popularidad, y que las letras no eran abiertamente críticas contra el partido. Les permitieron cierta visibilidad, pero el mensaje de fondo era poderoso. A través de Ocean, una parte enorme de la juventud húngara encontró una voz colectiva. Una voz que afirmaba su identidad y que ya no se podía callar fácilmente. Y llegamos al punto cero de la división. Alemania Oriental, la RDA. El muro no era solo físico, decías. Era una barrera total. En la RDA, el control era extremo. El muro era la manifestación física de un aislamiento cultural casi hermético. Las radios y teles de Alemania Occidental, propaganda enemiga. Prohibido escucharlas. Oficialmente prohibido, y te podía traer problemas serios. Pero la música siempre se filtra. ¿Cómo llegaba el metal occidental a la RDA? Principalmente. Muchos jóvenes, sobre todo cerca de la frontera o en Berlín, se las ingeniaban. Antenas caseras. Arriesgándose. Claro, a que los descubrieran vecinos vigilantes o las autoridades. Escuchar a Judas Priest, Accept, Motorhead, Scorpions, en una radio mala, con interferencias, era un pequeño acto de rebelión personal. Una conexión clandestina con ese mundo vibrante y prohibido. Y había escena local, bandas intentando tocar metal allí. Sí, pero con dificultades enormes y bajo una vigilancia extrema. En los 80 surgieron algunas, Formelai, Babylon, Beast, Murder, pero se enfrentaban al Stasi, la omnipresente y temida Stasi. Que tenía fama de ser increíblemente eficiente. Y paranoica. Lo era. Sus agentes y su red gigante de informantes, los colaboradores no oficiales, infiltraban todo, y la subcultura juvenil era objetivo prioritario. Vigilancia en los conciertos. Absoluta. Por pocos y controlados que fueran.
Fotografiaban asistentes, tomaban notas de la ropa, el comportamiento, buscaban líderes, a los más rebeldes. Y ser etiquetado. Ser etiquetado como asocial, negativo decadente, elemento antisocialista, por tu música podía tener consecuencias graves. Problemas en los estudios, en el trabajo, servicio militar en unidades de castigo, incluso la cárcel. Es escalofriante. Ir a un concierto, algo que aquí era diversión pura, allí era un acto de riesgo. Totalmente. Una prueba de valor, de convicción. Y sin embargo, a pesar de todo, la música no se detuvo. Los riffs seguían sonando en salas de ensayo improvisadas, en pisos, en los pocos conciertos que se lograban armar. Porque la música es escurridiza. Un riff, una melodía, una vez que existe y se comparte, es difícil de encarcelar. Siempre encuentra una grieta. Y entonces, casi de golpe, otoño del 89, la presión popular creciendo en todo el este. Y el 9 de noviembre, cae el muro de Berlín. Un momento que cambió la historia. Y para la escena metalera del este, fue como si se rompiera un dique. Toda esa energía contenida, esa música reprimida, explotó. El metal rugió más fuerte. Más que nunca. Ahora a la luz del día. El que había sido banda sonora de la resistencia subterránea. Esos músicos clandestinos, los de los sótanos, los de los festivales vigilados, de repente, en un mundo nuevo. Salieron a la luz. Pero no como aspirantes a estrellas de rock al estilo occidental, sino como veteranos. Sobrevivientes. Exacto. Veteranos de una guerra cultural, sonora. Habían usado su música no para buscar fama o fortuna. Eso era impensable allí. Era otra cosa. Era un escudo contra la conformidad, un arma contra el silencio, una forma de forjar identidad propia en un sistema que quería que todos fueran iguales. Viéndolo así, en perspectiva, queda clarísimo que el propósito del metal detrás del telón de acero era muy diferente al de Occidente. Fundamentalmente distinto. No es que no hubiera pasión por la música en sí, por la energía, la técnica. Claro que la había. Pero el contexto lo cambió todo. Allá, el metal era más que un género. ¿Era una herramienta? De autoexpresión radical. Una búsqueda de verdad en medio de la propaganda. Era el sonido crudo, honesto, a menudo furioso, de una parte de la sociedad que se negaba a obedecer en silencio, que rechazaba la narrativa única impuesta. Cada cinta pirata, copiada hasta el límite, cada concierto clandestino, con el corazón en la boca, cada guitarra distorsionada en un sótano frío, no fueron solo anécdotas. Fueron pequeños pero enormes actos de resistencia. Por eso hoy, al escuchar un viejo riff de Cat, o una balada potente de Ocean, la velocidad de Arakain, la crudeza de Turbo, hay que recordar de dónde viene esa música. No son solo notas, son cicatrices sonoras. Son el eco de una lucha tenaz por la libertad de expresión, por el derecho a ser diferente, por mantener una llama viva en la oscuridad. Y en esa trinchera musical tan particular que fue Europa del Este, esas cicatrices, esa historia, se llevan con orgullo, porque demostraron que, aunque intenten callarlo, controlarlo, prohibirlo, el metal no se vende fácilmente. El metal resiste.